Hola. Maquiavelo estuvo dedicado por años a servir a la República Florentina, a engrandecerla y a procurar su gloria. Ese era su principal y casi único interés. Y logró para ella cosas importantes. En los años en que estuvo a su servicio como su secretario, Florencia fue el centro mismo de la cultura y la política italianas e incluso europeas. Aunque siempre se ha tenido a los Médicis, y especialmente a Cosme y a Lorenzo, como los principales patrocinadores de las artes, la verdad es que muchas de las grandes obras del arte renacentista, como algunas de Leonardo, Miguel Ángel y algunos otros, se elaboraron precisamente en esos años en que Maquiavelo era el responsable de diversos asuntos de la República. Él se ocupaba de todo, de las relaciones con otros estados, entre ellos la Iglesia, de la milicia y los impuestos, y hasta de contratar con los grandes artistas la creación de obras para embellecer y engrandecer la ciudad. Pero todo esto se hacía en medio de conflictos muy complejos, pues las ciudades vivían en terribles pugnas entre sí, que además eran incentivadas por los intereses que tenían en Italia diversos poderes extranjeros. Florencia era aliada de Francia, pero en 1511 el Papa Julio II, que había roto su alianza con el rey de Francia, organizó, junto con Venecia, España y los suizos, una Liga Santa para expulsar a los franceses de Italia. Y esto, por supuesto, le venía muy mal a Florencia. Para colmo, Piero Soderini, el gonfaloniero de la ciudad, era un hombre indeciso que nunca rompió con Francia. De este modo, la derrota que le infligieron a Francia las tropas de esta Liga Santa en 1512 llevó al hundimiento de la República, es decir, al derrocamiento de Soderini y al retorno de los Médicis. Con la caída de la República, la carrera política de Maquiavelo se vio truncada y a él le tocó reinventarse. Maquiavelo podía hacer muy poco para evitar el hundimiento del régimen al que sirvió por años. En cierto modo, consideraba inevitable la caída, pues era el resultado necesario de los avatares políticos de la Italia del momento, y porque además Soderini y todo el gobierno de Florencia, con su timidez e indecisión, habían hecho muy poco para evitar el desastre. Finalmente, las tropas de la Liga derrotaron a esa todavía incipiente milicia florentina que Maquiavelo estaba intentando formar. Se depuso a Soderini y el 16 de septiembre de 1512 los Médicis volvían al poder tras 18 años de exilio. Maquiavelo conservó su cargo de secretario por unos días más. Para ello tomó cierta distancia de Soderini, a quien apreciaba personalmente, pero cuya tibieza política siempre criticó, al tiempo que intentaba congraciarse con los Médicis, que eran de nuevo los amos absolutos de la ciudad. Y aquí, una vez más, él actuaba de cronista, contándonos pocos días después, en una carta dirigida a una mujer no identificada, pero que debía ser amiga de los Médicis, cómo sucedieron esos acontecimientos que significaron el fin de la era republicana de Florencia. En esa carta, tras hacer un recuento de lo sucedido aquel día, con sus antecedentes y detalles, nos relata el modo como finalmente los Médicis fueron restituidos en el poder. A los ilustres Medici, dice Maquiavelo, oídas las cosas acaecidas, no les pareció bien venir a Florencia antes de que se hubiera pactado con el virrey, con el que,
tras algunas dificultades, se llegó a un acuerdo. Y llegados a Florencia, fueron recibidos por todo el pueblo con grandísimo honor. Mientras tanto, habiéndose creado en Florencia un nuevo tipo de gobierno, comunicó a los nobles que era necesario reducir el Estado a la forma que tenía cuando vivía Lorenzo el Magnífico. Los ciudadanos nobles estaban de acuerdo con este plan, pero temían que fuese rechazado por la multitud. Y en medio de esta disputa sobre cómo solucionar estas cosas, entró el legado, el cardenal Giovanni de Medici, futuro Papa León X, entró el legado en Florencia y con él abundantes soldados, sobre todo italianos. Entretanto, el día 16 de este mes, los nobles reunieron en palacio un buen número de ciudadanos, y mientras razonaban sobre la reforma del gobierno, se alzó por casualidad cierto murmullo en la plaza, lo que propició que Ramazzotti, con sus soldados y otros más, tomara el palacio gritando ¡Pale! ¡Pale! Inmediatamente la ciudad entera se ciñó las armas y por todas partes resonaba aquel grito, hasta el punto de que los señores nobles se vieron obligados a convocar al pueblo en asamblea, que nosotros llamamos parlamento, donde se promulgó una ley por la que los magnificentes Medici fueron restituidos en todos los honores y dignidades de sus antepasados. Y así la ciudad permanece tranquilísima y confía en vivir, gracias a su ayuda, con no menos honor que en los tiempos pasados, cuando la felicísima memoria de Lorenzo el Magnífico, su padre, la gobernaba. El tono de la carta cuyo final acabo de leer es sorprendente, al menos por dos cosas. Por ser una crónica bastante fiel y completa de lo ocurrido por esos días en Florencia, escrita por un testigo presencial y en cierto modo objetivo. Sin embargo, aquel que la escribe es un miembro muy reconocido del gobierno derrocado. Incluso cuando habla de su jefe, el gonfaloniero Piero Soderini, lo hace como si no estuviera ligado a él, personal y políticamente. Parece escrita por un partidario de los Médicis, y Maquiavelo ciertamente no lo era. Y si lo fuera, nadie lo tenía por tal. No menos sorprendente es que solo unos días después, seguramente en octubre de 1512, Maquiavelo redactó un segundo escrito dirigido esta vez a los partidarios de los Médicis, para advertirles del peligro que para los recién restituidos señores de la ciudad representaban los aristócratas florentinos, los llamados optimates, que buscarían ganarse el favor del pueblo en contra de los Médicis, y para invitar a que más bien los Médicis se aliasen con el pueblo y contra los nobles para afirmarse en el poder. Este breve escrito de apenas 2 páginas tiene varias pretensiones. 1. Que a pesar de sus defectos no se viese a Soderini como un enemigo. 2. Advertir a los Médicis y sus seguidores del peligro que representaban las familias nobles de Florencia. Y 3. Congraciarse con los Médicis e invitarlos a ponerse del lado del pueblo. Por eso os digo, apunta Maquiavelo, una vez más que descubrir los defectos de Piero no da reputación al régimen medicio, sino a algunos ciudadanos particulares, y el actual régimen saldría perdiendo, ya que quitaría reputación a uno que está afuera y que no le puede hacer daño, y se la daría a quien está en casa y le puede hacer daño cada día, llevándole a enfrentarse contra toda la población. El actual régimen no tiene por enemigo a Piero Soderini, sino al anterior ordenamiento estatal, y por eso sería necesario
para ayudar al actual régimen a hablar mal de aquel ordenamiento y no de Piero. Maquiavelo se muestra conciliador. Quiere congraciarse con los Médicis advirtiéndoles del peligro que corren, pero al mismo tiempo quiere defender a su antiguo jefe, mostrando que no era él el problema, sino la ambición que carcome a las familias poderosas de Florencia. Pero su estrategia conciliadora le conduce al peor de sus fracasos, al más duro golpe del que no se podrá reponer jamás: la pérdida de su empleo como secretario de la República Florentina. Tal vez Nicolás Maquiavelo no haya tenido un día más amargo en toda su vida que ese 7 de noviembre de 1512, en que la señoría florentina lo destituyó de todos sus cargos, sin explicación o justificación alguna, o al menos así lo cree él. Desde ese instante y por casi 15 años, hasta su muerte en junio de 1527, nunca volvería a tener ni un empleo estable ni unos ingresos fijos. Y sobre todo, desde entonces se le impediría hacer lo único que le interesaba y sabía hacer: cumplir con los oficios propios de un funcionario público. Lo diría de múltiples formas, como en esta carta a Vettori. Cito, comillas: la fortuna ha hecho de tal manera que, no sabiendo razonar ni del arte de la seda, ni del arte de la lana, ni de ganancias o pérdidas, me convenga razonar de los asuntos de Estado. Y necesariamente tengo que razonar de esto, o hacer voto de silencio. Pero aquí no acabaría todo. Las desgracias se sucederían una tras otra. Solo 3 días después, el 10 de noviembre, se le impuso una doble sanción. Debía estar confinado por 1 año dentro del territorio florentino y además debía pagar una fianza que superaba con creces sus posibilidades económicas. Pocos días después, el 17 de noviembre, y para completar sus desgracias, se le prohibió entrar en el Palacio de la Señoría, que había sido su lugar de trabajo por más de 14 años. El hombre que por años había sido la memoria viva e incluso el cerebro de la República, era ahora un ser fracasado, desempleado, pobre y lleno de deudas. Pero aún no había pasado lo peor. El año 1513 empezó muy mal para Maquiavelo. Sin que se supiera cómo, terminó implicado en una supuesta conspiración para derrocar a los Médicis, cuyo líder era un tal Pierpaolo Boscoli, y por ello fue encarcelado el 20 de febrero. En prisión fue sometido a crueles torturas, entre ellas la conocida como la estrapada o garrucha, que se le aplicó al menos en 6 ocasiones y que consistía en atar las manos del reo a la espalda e irlo levantando lentamente con una polea para luego dejarlo caer de repente y sin tocar el suelo, de tal forma que se dislocaran los miembros superiores del torturado. Pero la mala fortuna también le dio una tregua. A los pocos días de estar en prisión murió Julio II y el 11 de marzo de ese mismo año de 1513 fue elegido Giovanni de Médicis como el Papa León X. Su elección dio lugar a una amnistía que le permitió a Maquiavelo salir de la cárcel el 13 de marzo de 1513. Aunque por fin estaba libre, después de 20 días de cárcel y varias sesiones de tortura, su situación seguía siendo difícil.
Como no podía permanecer en Florencia, en donde era muy mal visto, optó por el exilio. Por fortuna, su hermano menor, Toto, se había ordenado sacerdote poco tiempo antes y había renunciado a los bienes paternos, entre ellos un predio rural en Sant'Andrea in Percusina, en la localidad de San Casiano, a pocos kilómetros de Florencia. Ese predio ahora sería de Nicolás y hacia allí se iría con toda su familia para empezar una nueva vida dedicada a la escritura de sus más importantes obras. Puesto que ya no tenía empleo ni ingresos para responder a sus deberes como padre y ciudadano, debía rebuscarse la vida en diversos oficios. Pero ahora tendría, en cambio, algo muy valioso: tiempo para pensar y escribir. Desde el mes de marzo de 1513 encontramos a Maquiavelo en San Casiano, dedicado a sobrellevar sus desgracias. Podemos además seguir sus pensamientos y estados de ánimo a través de la correspondencia que empieza a intercambiar por entonces con Francesco Vettori, un amigo suyo que además era el embajador de Florencia ante el Papa. Una correspondencia que se extiende al menos entre marzo de 1513 y diciembre de 1514, y que será esencial, por una parte, para comprender su estado de ánimo por estos años, y por la otra, para entender la formación de su pensamiento político y especialmente la génesis de su obra más conocida, El Príncipe. Entre todas estas cartas hay una que supera en importancia a todas las demás, y ello hasta el punto de ser considerada por muchos como la carta más importante de la literatura italiana, la escrita por Maquiavelo a Vettori el 10 de diciembre de 1513. Es un documento esencial para entender a Maquiavelo, al menos por tres razones. 1. Por ser la carta en que Maquiavelo cuenta de la reciente escritura de un breve opúsculo de Principatibus sobre los principados, que 20 años después se conocería por los siglos como El Príncipe. 2. Por contener esa carta la más bella descripción del trabajo del intelectual desde la perspectiva del humanismo. Y 3. Por contarnos de forma a la vez espontánea y triste cómo era su vida en el destierro. Puesto que más adelante habré de volver más de una vez a esta famosa carta, me limitaré por ahora a leer algunos pasajes en que nos describe cómo pasaba sus días en el retiro de San Casiano. No puedo contaros en mi carta, dice Maquiavelo, otra cosa que mi vida diaria. Y si vos juzgáis que es intercambiable por la vuestra, yo estaré contento con el trueque. Estoy en mi villa, y desde que me sucedieron aquellos últimos casos, ya no habré estado en total más de 20 días en Florencia. Hasta aquí he estado cazando tordos a mano. Hace algunos días me levantaba, preparaba el bisco y salía con un acopio de jaulas encima que parecía el Geta cuando volvía del puerto con los libros de Anfitrión. Cogía al menos 2 tordos, todo lo más 6. Y así estuve todo noviembre. Después este pasatiempo, aunque despreciable y extravagante, se acabó bastante a mi pesar. Y os diré en qué consiste ahora mi vida. Me levanto por la mañana con el sol y me voy a un bosque de mi propiedad que estoy haciendo talar, donde me paso 2 horas a verlo trabajado el día anterior y a pasar el rato con los leñadores, que siempre se traen algún litigio entre manos, con los vecinos o entre ellos mismos.
y de este bosque os puedo contar 1000 cosas divertidas que me han sucedido. Salgo del bosque, me voy a una fuente y de allí a un lugar donde tengo trampas para pájaros. Llevo un libro bajo el brazo, o Dante o Petrarca o alguno de los poetas menores como Tibulo, Ovidio y similares. Leo sus pasiones y sus amores y acordándome de los míos me recreo un buen rato en estos pensamientos. Me voy luego por el camino de la hostería, hablo con los que pasan, pregunto por las noticias de su provincia, me entero de algunas cosas y compruebo los diversos gustos y pasiones de los hombres. Llega mientras tanto la hora de almorzar, así que como con los míos lo que me permite esta pobre tierra y exiguo patrimonio. Una vez almorzado, vuelvo a la hostería. Allí está el posadero y por lo general un carnicero, un molinero, 2 panaderos. Con estos me embrutezco todo el tiempo jugando a crica y a tiquetá, de donde nacen 1000 disputas e infinitas ofensas con palabras injuriantes. La mayor parte de las veces estamos apostando 1 céntimo y con todo se nos oye gritar desde San Casiano. Así, rodeado de piojos, desenmohezco mi cerebro y me desahogo de la malignidad de mi suerte, contento de que me pisotee de esta manera, a ver si se avergüenza. La vida de Maquiavelo ha cambiado por completo en pocos meses. De hombre público encargado de los más importantes asuntos de la República, ha pasado a simple particular que lucha por su supervivencia, vendiendo la leña de un bosque de su propiedad. De persona de confianza de los dirigentes de la ciudad, se ha convertido en conspirador sospechoso. De ciudadano eminente ha pasado a ser un campesino más, que como él dice, está rodeado de piojos. De tratar con los artistas e intelectuales más reconocidos del momento, ha pasado a departir en la taberna y a jugar a las cartas y a los dados con los más humildes. Pero él sabe que el trato con los grandes hombres del pasado no le está vedado. Sabe que estos, los antiguos, lo reciben de forma amable y bondadosa y está dispuesto a sacar el mayor provecho de esa conversación. Después de esa jornada, en medio de los hombres comunes de su pueblo, los leñadores, el cantinero, el molinero y otros más, llega el momento del encuentro con los antiguos, que él nos relata con pasión. Avanzada la tarde, me vuelvo a casa y entro en mi despacho. Y en el umbral me despojo de mis vestidos cotidianos, llenos de fango y lodo, y me visto de ropas nobles y curiales. Entonces, dignamente ataviado, entro en las cortes de los hombres antiguos, donde amablemente recibido por ellos, me deleito con ese alimento que es solo para mí y para el que yo nací. Y no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por las razones de sus acciones. Y ellos, por su humanidad, me responden. Y durante 4 horas no siento ningún aburrimiento. Me olvido de toda ambición. No temo la pobreza, no me da miedo la muerte. Me transfiero enteramente donde están ellos. Y como Dante dice que no hay saber si no se guarda lo que se ha comprendido, he anotado lo que he sacado con su conversación y he compuesto un opúsculo. Y viene a continuación el anuncio de la escritura de El Príncipe. Pero lo importante es que ha ocurrido algo más. Una profunda metamorfosis del antiguo secretario de la República Florentina. De este no nos quedarán más que los testimonios escritos de sus legaciones y comisiones. El secretario ha muerto, pero ha nacido un nuevo intelectual, un pensador original del que los siglos posteriores tendrán que ocuparse una y otra vez.
Nicolás Maquiavelo. Pero Maquiavelo es un intelectual muy particular, que sabe moverse en los más diversos ambientes, que conversa en la mañana con los leñadores y juega a las cartas con el molinero en las tardes, pero que por las noches empieza una larga conversación y meditación que lo lleva hasta las cortes de los hombres más sabios de la humanidad, cuyos pensamientos nos irá comunicando al tiempo que reflexiona sobre ellos en sus muy diversos escritos. De él, de Maquiavelo, y de su inmensa obra política, filosófica, histórica y literaria, nos ocuparemos en los próximos videos. Hasta pronto.